Mi nombre es Carlos Gurovich. Yo soy Nicole Michel y este es un programa especial de News 24 en español en i24 News. Se cumple una semana más de la guerra Espada de Hierro que se inició el 7 de octubre. Estamos en este momento en la plaza central de Tel Aviv, en donde está instalado el recordatorio para todos los 240 secuestrados. El programa hoy tendrá como punto central ese elemento. Queremos que todos vuelvan a casa. Hace un mes, Hamás masacró a 1.400 israelíes declarando la guerra contra Israel. Sí, en el Estado de Israel moderno, israelíes fueron asesinados. Hemos abierto esta emisión especial con una sentida declaración del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, en español Ronnie Kaplan, que hoy, en medio del fragor de los combates, ha tenido la gentileza, Ronnie, muchas gracias de estar aquí con nosotros, de acercarse a la mesa de News 24. Ciertamente. Ronnie, luego de pasados primeros 2 a 3 días del ataque de Hamas, el 7 de octubre, como sabemos, donde se produjeron grandes manifestaciones de apoyo a Israel en los medios internacionales, en las plataformas digitales, pasaron a demonizar a Israel, al sionismo, diciendo que es genocida y que al ejército de Israel como colonizador. Y este fenómeno ha crecido en dimensiones que no se recuerdan desde la época de Joseph Goebbels, el artífice comunicacional de Hitler. ¿Cómo explicamos, cómo actuaría una unidad para revertir toda esta situación? Y tú que has estado en todas las situaciones, en el campo de batalla y también que has visto de cerca, has tocado lamentablemente esas muertes que produjeron los asesinos y los terroristas. Sí, Nicole, Carlos, gracias por tenerme entre ustedes. Gracias a ti. Mirá, mi función es comunicar información contrastada, información precisa. Claro. No obstante, muchas veces cuando uno está allí y le empiezan a sacar todo ese repertorio de que Israel hace tal cosa, Israel hace tal genocidio, limpieza étnica, uno se da cuenta que sacaron el repertorio de la industria de las mentiras. La pregunta no es quién te lo está diciendo, sino quién está escuchando del otro lado. Y cuando uno entiende profundamente y cabalmente que mientras Hamás, que es el que promueve el valor de la muerte, eso eclipsa a Israel, que promueve el valor de la vida, uno le quita el sueño. Uno tiene que explicar de forma precisa, de forma concreta, e ir de a poquito, con tranquilidad, explicando cosa por cosa. Lo pueden ver allí en mi Twitter, @CapitánKaplan, cada una de las respuestas a cada una de esos argumentos que no son más que una mentira. Hablando de las mentiras, uno de los casos que fue quizás el más emblemático de toda esta guerra fue el caso del hospital Al-Ali, en donde a los 2 minutos de que cayó un misil allí,
hubo quienes dijeron que había 500 muertos, que la culpa la tuvo Israel. El expresidente de Bolivia, Morales, dijo que había 800 muertos. Yo le contesté en un tuit que le decía que era muy malo el sistema de salud, que los tenían a todos en los coches estacionados ahí afuera. Pero, ¿cómo se hace para que en esos casos se pueda cambiar un poco la imagen que genera Israel? Porque es increíble, te venden cualquier cosa. Yo, Carlos, nosotros, como te decía, es con información contrastada, con información precisa. Más de 1.100 cohetes que fueron lanzados por el Hamas, de los más de 9.500 fueron lanzados por el Hamas en los últimos 37 días, cayeron dentro de la Franja de Gaza. Y básicamente explicamos que fue un cohete errante. Jamás comenzó una campaña mundial rápidamente diciendo que Israel bombardeó, y jamás constantemente está diciendo mentiras. Miente también cuando dice la cantidad de muertos dentro de la Franja de Gaza. El que sabe un número es el que miente. Israel no lo dice. Sabemos que hemos alcanzado la posición de miles y miles de terroristas, pero básicamente no tenemos un número exacto. Por eso es que no lo comentamos. No cabe la menor duda que el Hamas miente, y eso se llama terror psicológico. Simplemente exponerlo de acuerdo a los hechos y a lo que sucede en la realidad. Me daría curiosidad saber, el ejército israelí, el gobierno, ¿ustedes tienen alguna fuente donde sí pueden confiar en cuántas muertes hay en el lado del Gaza? La realidad, Nicole, es que si lo tuviésemos, lo hubiésemos comentado, pero sabemos fehacientemente que muchos de la gente que está lanzando cohetes lo hacen vestidos de civiles, mueren como civiles, y en ese sentido son contados como civiles cuando no lo son. Hablan también, por ejemplo, de niños, pero nosotros sabemos que el Hamas ya en edad preescolar le enseña a niños en campamentos a portar armas. Exacto. Y que luego a los 14, 15, 16, 17 años ya son terroristas. Muchos son esos. Vamos a ver en un instante, en un informe. Es cierto lo que vos decís. Por un lado, uno trata de dar cierta verdad ante el público, y por otro lado, del otro lado, venden lo que quieren y la gente compra, que no es solamente, como vos decís, el que lo transmite, sino el que lo escucha. El que lo escucha no tiene forma de saber qué es lo que le están diciendo. Sí, Carlos, porque además vos no te olvides que jamás durante decenas de años tomó la ayuda de 16 años, jamás toma la ayuda de la comunidad internacional, de los países europeos, del mismo Israel, y lo transforma en una industria de muerte dentro de la Franja de Gaza. En esos mismos años, Israel toma todo su conocimiento, toda su tecnología, y lo transforma en defensa aérea, en defensa civil. Y básicamente quien habla de proporcionalidad, pensando que es la cantidad de muertos en cada lado, no tiene idea de qué habla. Lo que no es proporcional acá es la inmoralidad del Hamas frente a la moralidad de Israel. Claro. Bueno, Ronnie, la liberación con vida de los 239 rehenes que tiene Hamas desde el 7 de octubre y otras 2 ciudadanos más que están prisioneros hace ya 7 años, la devolución de los cuerpos de 2 soldados caídos en 2014, recordamos a Dar Goldin y Shaul Oron, están profundamente unidos al operativo militar. En todas las grandes ciudades del mundo se viene realizando una campaña para concientizar el tema de los secuestrados por Hamas, pegando sus rostros, estos que vemos aquí sobre nuestra mesa, en distintos lugares. Pero hay muchos que quieren ocultar esta verdad.
Junto con Nicole estuvimos en la explanada del Museo de Tel Aviv, donde se encuentra el foro permanente de las familias de los secuestrados. Fue un lugar realmente emotivo, porque más importante aún, que es lo que descubrimos, Carlos, que es civil, únicamente civil. Y eso es importantísimo en esta nueva etapa que se está comenzando a vivir en Israel. Unirse, apartar la política y reconocernos todos como unos mismos ciudadanos en un momento tan especial para poder reconfortarnos en esta tragedia. Veamos el informe. La plaza del Museo de Arte de Tel Aviv se ha convertido en el lugar emocional, en el lugar de encuentro de los familiares de los secuestrados, de los amigos y de la sociedad civil israelí, únicamente de la sociedad civil. Cuando la unión como sociedad y la humildad es la manera más efectiva de seguir hacia adelante. El arte callejero expresa la tristeza de una infancia vulnerada. Una de las principales integrantes, aunque son todas, de esta maravillosa organización es Vivian Silver. Vivian Silver es canadiense. Ella está secuestrada. Sí, ella está secuestrada. Ella es del Kibbutz Be'eri. Nosotros hablamos con ella por última vez el sábado a la mañana y ella dijo que había terroristas en el kibbutz y que ella estaba escondida en el refugio, detrás de un ropero. Nosotros a partir de allí perdimos contacto con ella y el teléfono de ella después se encontró en Gaza. Entonces se supone que está secuestrada. Dile a nuestro público, en español, ¿quién es Vivian Silver? Todas las cosas que hace a favor de la unión entre árabes y judíos, palestinos e israelíes, que ahora está allá y que queremos liberar, que la liberen para que venga a casa. Mira, te cuento solo dos cositas de ella. La primera es que Vivian y otro montón de voluntarios llevan de cada semana niños de Gaza a los hospitales israelíes para ser tratados y cuidados. Ella es una de las que ha creado ese movimiento y tiene muchos conocidos en Gaza dentro de la población civil, muchos conocidos. Lo otro que te voy a contar es que ella ha sido una de las fundadoras de nuestro movimiento y que el día 4 de octubre, muy poco antes de este 7 horroroso de octubre, se reunieron 1000 mujeres palestinas e israelíes en el Mar Muerto y firmamos juntas lo que nosotros llamamos el llamado de las madres. Madres que cada viernes hacen la mesa de Shabbat, ahora vacía. Corazones rotos. A nuestro público hispano, ¿cuál es la sensación tuya, Karina, de tener a Keren, que conoces tanto, que saber que está su hijo, sus padres? ¿Qué significa todo esto en estos momentos para Israel? Significa que no existe la sensación de que es algo extraño y lejano. Cada uno de nosotros tiene a alguien muy cercano adentro y es como si nos hubieran quitado una parte nuestra. Keren es parte de mi vida, fue docente, yo fui directora de la escuela donde Keren trabaja. Y es parte de mí. No tenerla es soñar todas las noches pensando cómo está, cómo duerme, qué siente, con quién está, quién se preocupa por ella. La extraño un montón. Y la sociedad proclama. Le digo al presidente de la Knesset, le digo a todos los parlamentarios, le digo al primer ministro Netanyahu, no puede ser que en la Knesset, el parlamento israelí, no haya un solo póster de los secuestrados. No es posible. La abuela que observa la cuna ensangrentada, vacía. ¿Dónde está UNICEF, Save the Children, los líderes del mundo, para reclamar los más de 30 niños israelíes secuestrados en manos del terrorismo? Ronnie,
Otro tema que ha captado la atención mundial ha sido la UNRWA, que como vemos en estas imágenes, profesores de la organización que debe educar a los niños desde el jardín de infantes hasta los 17 años, están glorificando a sus propios alumnos por los actos del 7 de octubre. Veamos algunos ejemplos. Te doy algunos ejemplos, Sí. Ronnie. Profesores que Ranush Sala publicó el 7 del 10 diciendo: este es un gran día para recordar. El mismo 7 de octubre. Y Ebrahim El Aziza, que trabaja en la UNRWA desde el 2021, publicó: ¡ay, qué agradable mañana! Como si estuviera festejando realmente algo que realmente no se debe. ¿Qué se debe hacer frente a las organizaciones internacionales como la UNRWA, que educan a terroristas? Carlos, Nicole, así como nosotros en Israel y en las diásporas judías llevamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a inculcarles valores humanistas en los movimientos juveniles, el Hamas, junto con organizaciones internacionales dentro de la Franja de Gaza, efectivamente lo que hacen es hacer una escuela de terrorismo. Y ese odio, esa incitación al odio es tan fuerte que básicamente no nos queda otra que seguir educando y seguir comentando la verdad y seguir hablando y seguir inculcando. No hay otra manera de hacerlo. En eso estamos. Bueno, veamos entonces el informe acerca de cómo la UNRWA genera escuela de terroristas. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. بدنا حيفا بدنا عكا. بدنا حيفا بدنا عكا. رايحين على الأقصى رايحين على الأقصى. فلسطين إلنا من المي للمية. طبيعة العلاقة بين حماس والأونروا هي علاقة طيبة وجيدة. نحن نحرص على تسهيل وتيسير أعمال الأونروا، ويحدث تواصل في بعض الأمور التي قد يحتاجون لتسهيل الأمور. Sabes, Ronnie, me encantaría que estas imágenes de los niños educados por la UNRWA en escuelas de terroristas la viera, por ejemplo, un publicista y escritor muy conocido en España, Risto Mejide, y muchos comunicadores sociales en el mundo hispano. Risto Mejide hizo una entrevista que hemos visto en las redes sociales, después está editada, pero hay una parte, por ejemplo, que compara la cantidad de muertes de niños gazatíes que lamentamos profundamente como país democrático y el único en Medio Oriente, y de las muertes de los niños israelíes, judíos, que no ha sido como comparando las cantidades. ¿Cómo trabajar esas preguntas, esas comparaciones, esos números? Sí, Nicole, mira, hacemos decenas de entrevistas todo el tiempo. Claro. Y la realidad es que este tipo de comunicadores no entienden, porque no tienen la información, de que un ejército como el ejército americano, cuando tuvo que luchar contra el Estado Islámico, contra ISIS en Mosul, destruyó el 71% de las infraestructuras civiles, o todas las infraestructuras de Mosul. Como estrategia militar. Efectivamente, como estrategia militar. Todas las guerras son trágicas y sabemos que en este tipo de guerras así funciona esto. Hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a los civiles no involucrados en el conflicto y para atacar objetivos militares. Los 15.000 objetivos que hemos atacado en la Franja de Gaza son objetivos militares, pero este tipo de comunicadores lo que hacen es discriminar a Israel. Porque básicamente te dicen: pero por Israel adhiere a las reglas internacionales, el derecho internacional. Los terroristas son terroristas, ellos no tienen que adherir a nada. O sea, los terroristas no tienen reglas internacionales. Claro, para ellos el derecho internacional no es relevante. Y básicamente en ese momento ellos están estableciendo un doble estándar. Una cosa es Israel, otra cosa son los terroristas. De alguna manera ellos son las víctimas. Pero ¿cómo las víctimas? Si nos estamos viendo que son soberanos en la Franja de Gaza y que
básicamente educan a su población como la educan, como lo acabamos de ver. Y este tipo de periodistas también no comprenden que al fin y al cabo estamos hablando de algo mucho más amplio. Israel está enfrentando más desafíos que el desafío solamente de Hamás en la Franja de Gaza. Obviamente que allí estamos concentrados, pero esto es parte de un eje, Carlos, es parte de un eje mucho más amplio. Permitime entonces preguntarte, cuando vos hablabas es parte de un eje, miremos algo regional, danos una visión un poco más amplia. Efectivamente, el ataque y la masacre del 7 de octubre no se pudiese haber generado sin el apoyo de Irán. Y nosotros vemos que todas estas noches Israel está actuando en 5 frentes. En el frente sirio, en el frente libanés, en el frente también del Mar Rojo, con todo lo que tiene que ver con Yemen, en la zona de Judá y Samaria, y también concentrado 100% allí en la Franja de Gaza. Nos quieren desconcentrar, por allí están todos los agentes iraníes, inclusive los chiitas, allí las milicias chiitas en Irak, todos los agentes iraníes viendo a ver de qué manera se puede atacar a Israel, intentando desafiarnos, y nosotros estamos acá prontos para luchar en cualquier tipo de contingencia, en cualquier frente que sea necesario, concentrados, vuelvo a repetir, allí en el Hamás, en la Franja de Gaza, y sabemos, Carlos y Nicole, que no estamos aquí solamente para nuestras familias, para nuestra ciudadanía. Somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, y si cae la barrera de Israel, que no va a caer, este terror puede pegar y puede propagarse en cualquier parte del mundo. No nos va a avisar y no vamos a caer, vamos a estar acá fuertes frente al Hamás. Sin eliminar el Hamás no hay paz en la Franja de Gaza. Carlos, Nicole. Bueno, la pregunta entonces es, vos estás hablando de los frentes que rodean Israel, pero yo todo el tiempo escucho hablar de que detrás de todo esto se encuentra Irán. E Irán, por el momento, lo único que hace es manejar los hilos desde lejos. Ellos son monigote de... O sea, sí, ellos, todos los que están alrededor nuestro son como los enviados para atacar a Israel. Israel no tiene relación con Irán, pero de alguna manera, algún mensaje, algo les tiene que llegar a Irán, sabiendo de que de esto tampoco se sale gratuitamente. Pregunto. Efectivamente, Carlos, no es algo que está dentro de lo que es los límites de las Fuerzas de Defensa de Israel, va más allá de nosotros, pero no cabe la menor duda que en un momento en que Israel estaba normalizando relaciones de paz con otros países del mundo árabe, en ese momento Irán, junto con sus proxies, con sus agentes, intenta desestabilizar en el Medio Oriente. Hay que decir la verdad, lo logran. Nadie va a llevarse este crimen, nadie tiene impunidad ante este crimen. Ninguna de las personas que estuvieron por detrás de este crimen tiene impunidad. Israel va a poner su mano sobre todos y cada uno de ellos. Yo quiero saber algo importante. ¿Ustedes consideraron a Hamás en algún momento un enemigo pequeño? Básicamente Hamás se fue sofisticando a lo largo del tiempo, fue estableciendo sus industrias militares, fue fortaleciendo su relación también con los chiitas, con el mismo Hezbollah, ni que hablar con Irán y con la Shia islámica en general. Y había una concepción de que quizás el Hamás se podría moderar en algún momento, ¿verdad? Y Hamás no ingresó en los últimos conflictos contra Israel, si ustedes recuerdan. Pero era una estrategia entonces. Efectivamente, había una estrategia, nos tomaron por sorpresa, hay una falla muy importante aquí de las Fuerzas de Defensa de Israel, y toda la concepción de seguridad israelí ha cambiado entre el día antes y después del día 7 de octubre. Esto, Nicole, no se trata de una venganza frente al 7 de octubre. Esto que estamos haciendo ahora, esta guerra contra Hamás, es para que lo que sucedió el día 7 de octubre no ocurra nunca más, y para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de toda nuestra población. Son momentos difíciles, pero estamos luchando 24/7 y, si es necesario, también 365 días al año. Yo quería simplemente un comentario. En el 2014 hubo una situación, no diría igual, pero bastante similar. Y lo que Israel hizo durante todos estos años, hasta el 7 de octubre, fue evitar tener que entrar de esta manera a la Franja de Gaza para tener que resolver este problema de una vez para siempre. Porque la pregunta es, ¿quién volverá a vivir en las poblaciones que estaban al lado de la Franja de Gaza si el problema no se resuelve? La gente habla como que Free Palestine, yo siempre digo Free Palestine de la Jihad y de Hamás, porque de otra manera Israel no va a poder vivir ahí, y tenemos el tema del norte de Israel con Hezbollah, que también ha sido desplazado parte de la gente y que también querrán volver a su lugar, pero para eso hay que encontrar una solución. Nos queda un minuto, Ronnie.
si tuvieras que dar un mensaje breve, corto, con respecto de acá adelante, ¿qué pensás? Hablando de Free Palestine, Carlos, Free Palestine es un nombre en código para decir destruyamos a Israel. A mí me llamaron a las Fuerzas de Defensa de Israel y soy reservista desde el día 7 de octubre y estoy sirviendo. Todos y cada una de las personas que nos están mirando en este momento y creen en Occidente y quieren que la libertad, las democracias y estos valores sigan adelante en el mundo, tienen que enrolarse en este mismo momento, con y sin uniforme, o sin uniforme directamente en todos los lugares que nos están viendo, porque juntos tenemos que luchar. Somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Es un rozamiento de lo que quiere hacer este yihadismo frente a lo que es el mundo occidental, y básicamente seguimos hasta el final, hasta desterrar al Hamás de la Franja de Gaza. Eliminarlo y desterrarlo de ahí es lo que nos va a permitir volver allí a esos lugares, y ojalá podamos ir a vivir junto con toda la gente allí en los kibutzim Ronnie, los próximos años ahí. Tú, como vocero en español del ejército israelí, como militar, como israelí y latinoamericano, ¿crees en la convivencia con un Estado palestino en un futuro cercano? Nosotros, como Fuerzas de Defensa de Israel, vamos a seguir la directiva de un país democrático, que es Israel, un Estado de Derecho. Básicamente, Nicole, esta es parte de la simetría. Es un país democrático luchando contra el terror, y en ese sentido preferiría no ingresar en esos temas políticos. Perfectamente. Perfecto. Bueno, Muchas nosotros, primero, gracias, Ronnie, por haber venido a nuestros estudios, y nosotros nos queremos despedir llamando de una vez más desde nuestro estudio para que liberen absolutamente a todos los secuestrados que están en Gaza. 32 niños, Carlos. 32 niños. Los queremos a todos. Save the Children, Save the Children, UNICEF. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos son dos hermanos, por cierto. Nos vemos la semana que viene y seguiremos hablando de este tema. Claro que sí. Gracias, Ronnie, Gracias, nuevamente Ronnie, por haber estado con nosotros. Gracias, Ronnie. Hasta la próxima.